Evangelio según Lucas capítulo 17. Ocasiones de caer. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuere que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Cuantas veces sea necesario perdonar, hay que perdonar. Este pequeño párrafo de las ocasiones de caer hace referencia a que nosotros no podemos ser piedra de tropiezo a otros, más conociendo del Señor. Recordemos que nuestro ministerio está basado en la reconciliación, en ser apoyos a otros. La Biblia dice que a los de la débil de fe debemos de ser ese brazo, debemos de ser ese apoyo, ayudar a los débiles en la fe. Los discípulos piden aumento de la fe. Verso 5 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, Él os obedecerá. El aumento de la fe está basado en el trabajo interior que nosotros tengamos en la meditación de la palabra. Recordemos que el libro de Romanos capítulo 10 verso 17 dice: la fe es por el escuchar, por el oír atentamente la palabra de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, lo primero que Dios hace es colocar en el corazón de cada persona una pequeña ración de fe. Ese es el inicio de la fe. La fe se pone en el corazón como la semilla más pequeña, la pequeña ración. Es igual como los enjambres de abejas. En cada panal se le coloca una pequeña ración de comida a esa pequeña abejita que van a nacer, y cuando sale se va a encontrar una pared de cera, pero se va a poder alimentar de esa pequeña ración. Ella le va a tocar que esforzarse para abrir la cera de ese panal y poder salir. Si no fuera así, sus alas no se podrían desarrollar. Al nacer las abejas, las membranas de las alas no están desarrolladas. Solamente se desarrolla a través de la ley del esfuerzo. Por eso la pequeña ración de miel para que la abeja se alimente. Así pasa con la fe. La fe va a ser esa pequeña semilla que cuando nosotros meditamos la palabra y vienen las pruebas, nosotros ponemos a ejercitar las alas de la fe. Verso 7 dice respecto al deber del siervo. Recordemos que todos somos siervos delante de Dios antes que hijos. ¿Por qué digo antes que hijos? Porque el siervo está llamado al servicio. Somos servidores de Dios. Los ángeles son siervos. Todo lo que se catalogue hijo es siervo de Dios antes que hijos. Dice aquí: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara, que apacienta el ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No, le dice más bien: prepárame la comida, cíñete, sírveme, hasta que haya yo comido y bebido, y después de esto come tú y bebe. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Este pequeño párrafo parece un párrafo de confusión, hasta entre comillas de injusticia,
o de ingratitud. O podríamos pensar que este amo era bastante grotesco con su siervo. Uno podría pensar, ¿por qué este amo no pensó primeramente en su siervo? Pero tiene un gran significado. Vamos a explicarlo. Primeramente, este amo hace representación simbólica del Dios mismo. Los siervos somos nosotros. Lo que nosotros hagamos ante Dios no es mérito de gratitud. Antes, al contrario, servimos por gratitud. Porque lo que Dios hizo por nosotros fue inmensamente grande e impagable. No podíamos pagar tan semejante favor. Lo que usted haga para el Señor es simplemente motivado por la gratitud, y aún más, lo que nosotros hagamos no alcanza a pagarle la mínima expresión de su bondad, de su gracia. Por eso somos siervos inútiles. Somos inútiles porque hemos sido salvados por la infinita gracia de Dios. A usted y a mí podemos ganarnos todo el mundo entero y así no podríamos alcanzar el favor de Dios. Hermosa explicación que extraemos de este párrafo del 7 al 10. 10 leprosos son limpiados. Verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. No fueron sanados inmediatamente. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de los 10, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro a tierra a sus pies y dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando leemos este párrafo, yo podría expresar lo que es el poder de la gratitud. ¿Por qué la gratitud? Porque cuántas personas buscan a Dios simplemente por un beneficio milagroso, por una sanidad, por una restauración, por un empleo, por un milagro financiero. Pero muchos se olvidan del benefactor y les es impulsado más a seguir su vida después de haber recibido el beneficio, de seguir la vida en sus ocupaciones, pero se dio cuenta que hubo un benefactor, que hubo una fuente y que regresó a adorar y a darle gracias. ¿Sabes por qué uno continuamente va a la iglesia? Porque lo que uno recibe semanalmente como beneficio, ¿cuántos beneficios recibimos de Dios todos los días? Y yo pienso que cada vez que nos corresponde ir a la iglesia, es como aquel leproso que fue sanado y regresa a darle gracias a Dios. Es por eso que nosotros, cada 8 días, estamos yendo a ese lugar de reunión para levantar las manos y decirle: Señor, gracias por lo recibido. Ese es el poder de la gratitud. Eso es lo que hace que nosotros podamos humillarnos y adorarle. Nosotros debemos de ser como este leproso sanado. Dios nos sanó de esa lepra pecaminosa. Dios nos sanó de tantas inmundicias. No solamente nos sanó, nos salvó. Y eso hay motivo suficiente para continuamente decirle: gracias, mi Señor. Por esa gratitud le servimos. Por esa gratitud vamos a la iglesia. Por esa gratitud le doy a Dios lo que es de Dios. Por esa gratitud mi vida le pertenece a Él. Verso 20 habla de la venida del reino.
Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió Jesús y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezcas mucho y sea desechado por esta generación. Dice la Biblia que se mostrará como los días de Noé. Así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban a casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. También sucederá como Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hasta el día en que Lot salió de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Recordemos que ella, cuando salió de Sodoma, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Alguien decía: ella salió de Sodoma, pero en su corazón estuvo con Sodoma. Muchas veces salimos del mundo, pero añoramos el mundo, añoramos eso que hacíamos, y de eso es que tenemos que renunciar. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierde la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Algunos teólogos dicen que esta es la figura del arrebatamiento. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas o los buitres. Es decir, que ese tiempo va a ser de mucha mortandad, va a ser de muchas tinieblas, de mucha maldad. Donde vuela a putrefacción, allí estarán estos aves rapaces comiendo de los cadáveres espirituales. Mil bendiciones. Estaremos mañana con el capítulo 18.